Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 7 del curso de Ruby on Rails, desarrollado por la comunidad de www.cesarcancino.com. Continuamos interiorizándonos sobre el trabajo del lenguaje Ruby on Rails y conociendo el entorno del framework, en este caso que soporta, valga la redundancia, toda esta plataforma de desarrollo de aplicativos web. La verdad de las cosas es que en todos los videos nos hemos estado orientando más que todo básicamente a conocer la arquitectura, a conocer el lenguaje, y por ahí nos quedan algunas cosas del lenguaje como lo vamos a seguir viendo ahora. Y luego vamos a ir a ver todo lo relacionado con la arquitectura propiamente tal de Ruby on Rails como framework, para poder entender cómo funciona el tema de la generación de los modelos y cómo estos pueden irnos generando de forma automática las tablas a través del SQLite, ¿cierto? Cómo manejar el tema de las migraciones y todo eso. Así que ya pronto, en próximos videos, ya vamos a estar llegando a esa parte, así que se va a poner más entretenida la cosa. Pero como te digo siempre, primero tenemos que seguir aprendiendo la metodología Ruby on Rails a nivel del lenguaje de programación propiamente tal. Entonces vamos a continuar con eso. Vamos a cerrar acá la presentación, vamos a confirmar que estamos grabando, perfecto. Recuerda que cualquier contenido lo puedes revisar siempre en mi sitio web www.cesarcancino.com, y acá tienes siempre todos los videos que se van publicando, fíjate acá en esta zona, en distintas categorías. Así que por ahí puedes revisar no solamente el curso de Ruby on Rails, sino también otros cursos que no solamente he desarrollado yo, sino también muchos alumnos ya han ido contribuyendo con esto. Por ejemplo acá Charlie Gómez, Israel Núñez, qué sé yo, por nombrar algunos. En este caso Charlie Gómez de nuevo, qué sé yo, ese video es mío. Entonces acá te puedes dar una vuelta por eso, por acá, para poder ver ese material. Yo mientras tanto voy a seguir acá trabajando en la consola tal como en el video anterior, pero voy a crear igual un proyecto, en este caso Rails New video 7, ¿ok? Con la finalidad de que lo podamos estudiar a nivel de la concepción de sus clases, que yo creo que es importante. Mientras tanto eso sucede, voy a abrir el Sublime Text, que es con el editor con el que vamos a trabajar acá. Acá lo tengo abierto ya. Aquí tengo en este caso un archivo preparado para hacer algunas pruebas, y las cuales vamos a ir viendo, ¿cierto? Siempre acá desde la consola, ¿ok? En los videos anteriores nosotros ya comenzamos a aprender a trabajar con clases dentro de Ruby on Rails, aprender cómo funciona el tema de la configuración, creación e instanciación de clases, ¿cierto? Vimos que son los atributos de las mismas clases, aprendimos a trabajar con sus métodos, aprendimos a manejar el initialize, ¿verdad? Que es el constructor asociado al lenguaje Ruby, ¿correcto? Ahora entonces nos queda ver por ahí dos cosas asociadas a las clases que yo creo que es importante que las conozcamos. Me refiero al tema de las herencias, ¿ya? Y al trabajo con los accesores, en este caso con los modificadores de acceso de los atributos y eventualmente de los métodos. Yo creo que básicamente eso, para poder entender cómo funciona Ruby on Rails, a pesar de que como en este caso como buen framework, la mayoría de sus métodos se los define como públicos, pero vamos a ver también cómo podemos modificar eso, y básicamente siempre orientado más que todo al tema del trabajo con los atributos. Entonces voy a crear acá un archivo nuevo. En este caso aquí presione New, Control N. Ok, ahí se creó, lo voy a guardar. Vamos a guardarlo acá, Save As. Lo voy a guardar acá en el video 7. Lo voy a llamar, por ejemplo, no sé si tengo acá la extensión Ruby on Rails del ERB. Creo que esto también ya lo había visto en el video anterior y efectivamente no tenía creado eso, así que lo voy a tener que crear ahora. Bueno, no importa, no nos compliquemos. Entonces vamos a llamarlo, por ejemplo, prueba.erb. Bien, ahí está creado. Vamos a verificar ahora. Entonces aquí estamos. Ahí está el prueba.rb. Y antes de continuar, fíjate por ejemplo que aquí en el directorio apps tienes, bueno, nosotros hemos estado trabajando con los controllers, ¿cierto? Entonces podríamos crear un controlador para ver algunas cosas. Por ejemplo, cd, podríamos crear acá cd video 7,
¿cierto? En este caso podríamos crear un Rails Y controller, por ejemplo, hola, con una vista llamada index, por ejemplo. Pero acá me va a dar error porque no entré, ¿o sí? ¿Sí entré? Si entré el directorio, entonces no me debería dar error, a no ser que me haya equivocado en algo y me pide iniciar el webbrick, pero no creo. Entonces no deberían haber mayores problemas. La idea es que te quiero mostrar cómo trabaja las clases Ruby on Rails a nivel de framework, para poder ir conociendo también cómo es el tema de las herencias y todo eso. Ahora lo vamos a ver, el tema del trabajo con las herencias, y por supuesto lo que te decía, el tema de los modificadores de acceso, que yo creo que es súper importante irlo conociendo. Mientras eso sucede, acá en el Sublime Text vamos a crear, por ejemplo, una primera clase llamada class trabajo, por ejemplo. Ya está presente nuestra clase trabajo dentro de la plataforma Ruby on Rails. Vamos a cerrar ahí nuestra clase, y ya con esto nosotros eventualmente tenemos la posibilidad de, en la consola, bueno, ahí se creó el controlador, en la consola, por ejemplo, acceder a través del comando Ruby al archivo prueba.erb, ¿cierto? Y revisar su contenido. En este caso nos aparece su contenido en blanco acá, porque solamente generamos la instancia de la clase, no hay nada nuevo. Pero fíjate acá, por ejemplo, ahora que creamos un controlador, recuerda que se creó acá en el directorio views una carpeta, ¿cierto?, con el nombre del controlador, y en este caso una vista llamada index.html.erb. Pero fíjate además que, por ejemplo, acá en el directorio helpers también se creó una ayuda, un archivo llamado helpers, que es un dato que no es menor. Entonces acá podríamos revisar, por ejemplo, con Sublime Text. Pasa que no lo voy a abrir así porque me puede dar errores después, pero podríamos abrirlo acá. Open App Helper, y aquí hola helper, y fíjate lo que hace es generar un módulo. Ya después yo te voy a explicar lo que son los módulos en Ruby on Rails. Vamos a abrir ahora, por ejemplo, acá en el directorio apps también, en la carpeta controller. Fíjate que al crear el controlador inmediatamente se te creó un archivo llamado hola-controller. Entonces acá lo puedes abrir, y fíjate que lo que tiene es una clase con esta instrucción acá, que ahora te la voy a explicar, y acá te define un método llamado igual que la vista que la que tú creaste, que es un dato que no es menor. Vamos a ver después que esto es súper importante, sobre todo cuando hagamos un scaffolding. Para quien no sepa lo que es un scaffolding, scaffolding se le llama a la ayuda rápida que te dan los frameworks para crear un CRUD al vuelo. Básicamente eso, por ahí la definición es más extensa, pero podría definirse eso como un scaffolding, ¿ya? Por lo menos a nivel de los marcos de trabajo llamados framework. Entonces, fíjate que aquí, por cada vez que tú crees un controlador, se te van a crear todos estos elementos, y evidentemente también una vista asociada a estos elementos. Entonces vas a tener la presencia de las clases y vas a tener la presencia de los módulos, que como te digo, en un próximo video te voy a explicar, y vamos a hacer un par de ejemplos con los módulos, por supuesto, para poder trabajar. Bien, por lo pronto vamos a trabajar aquí entonces en el archivo de prueba, correcto, y vamos a ir viendo las cosas acá en la consola que te voy a explicar, para que se entienda, ¿verdad?, cómo es el manejo de las herencias, cómo lo está manejando acá Ruby on Rails, ¿ok? Y todo el tema. Entonces, por ejemplo, acá podríamos generar en nuestra clase trabajo un def initialite, creo que es la cosa. Voy a buscar mis ayudas de memoria por ahí, a ver dónde tengo aquí, por ejemplo, un Ruby en 15 minutos. Gracias, siempre se me olvida cómo se escribe, ¿eh? A ver dónde está eso, inicialita. Ahí está, lo voy a pegar mejor para no tener problemas. Ahí sí, andaba clarito, no andaba ni por el lado de los amigos. Entonces ahí está, abro y cierro, y end. Voy a definir antes un atributo, por ejemplo, llamado nom, ¿correcto? Y acá en inicialice voy a pedir un parámetro, por ejemplo, n. Bien, y lo que voy a hacer acá en initialite, en el constructor, es que cuando se cargue la clase, automáticamente al atributo llamado nom le voy a asignar lo que tenga la variable n. ¿Ok? Si yo pruebo eso ahora acá en la consola,
lo ejecuto, no me da ningún error, pero tampoco me muestra nada porque solamente tengo la clase creada y no la tengo instanciada, pero ya eso es un indicador de que lo que acabo de hacer está bien. Voy a recopilar un poco de cosas asumiendo que quizás no se entendieron algunos conceptos que vimos en el video pasado. Recuerda que aquí lo que hacías es generar la clase, luego generas un atributo, que recuerda que son variables de objeto, ¿cierto? Variables de clases. Luego generas un constructor a través de la palabra reservada initialize, se me había olvidado cómo se escribía, y en este caso le estoy pasando un parámetro. Luego ese parámetro lo estoy usando para asignar, cuando se cree la instancia de la clase, al atributo nom le estoy asignando ese valor. Por lo tanto, por ejemplo, fuera de la clase yo podría generar acá una instancia de la clase trabajo, ¿cierto? En este caso ahí coloqué un comentario con el signo, ¿verdad?, de el numeral. Entonces acá, por ejemplo, yo podría decir que la variable t podría ser igual a trabajo.new, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. Sin embargo, fíjate, si yo pruebo este código ahora, seguramente Ruby on Rails me va a mostrar un error. Mira, efectivamente me muestra un error porque me está diciendo que el número de argumentos tiene problemas, porque yo necesito pasarle como parámetro un valor porque se está inicializando acá en el constructor. Por lo tanto, acá yo lo que debería hacer es paréntesis, paréntesis, punto y coma, y por ejemplo acá César Cancino, por ejemplo. Entonces ahora sí, lo que hace es que cuando se genere la instancia de la clase, obligatoriamente tengo que pasarle un parámetro, porque estoy utilizando un initialize con un parámetro. Si no le colocara parámetro acá, no sería necesario hacer esto. Entonces ahora si yo vuelvo a probar acá en la misma sintaxis, fíjate, vamos a probar acá, y ahora sí no me muestra nada, pero es porque no estoy imprimiendo nada en pantalla. Entonces ahora, por ejemplo, yo podría perfectamente crear un método acá, o simplemente, fíjate, podría por ejemplo crear acá puts, que recuerda que es para imprimir, y accediendo en este caso a t, cierto, que es la instancia, punto nom, cierto, que es el atributo que yo tengo creado acá arriba, correcto. Guardo y voy a probar ahora. ¿Qué me debería mostrar? Me debería mostrar el nombre que escribí, cierto, pero me da un lindo error, cierto. Ya, tranquilos, don't worry. Vamos a ver qué es lo que dice el error. Dice que no es un método que esté definido, por lo tanto no podemos acceder a él a través de una instancia, ¿cierto? Lo que quiere decir él es que no es un método, recuerda, por lo tanto no está reconociéndolo como atributo. Bien, para eso hay una serie de elementos acá que son los llamados, y aquí está en esta página, que me gustó mucho esta página, que es como súper clara, en donde te muestra los modificadores de acceso, ya, que no son más que precisamente eso. Por default, cuando carga la clase, automáticamente te carga los elementos como lectura. Entonces tú generalmente podrías utilizar este modificador de acceso, podrías colocárselo acá adelante a la declaración del atributo, en este caso le voy a decir que no, se lo podrías agregar a la declaración del atributo, y ahora por ejemplo, si estoy bien, no me debería dar error. Bueno, vamos a ver qué pasó acá. Ok, yo creo que esto se coloca después de, en este caso los atributos se colocan después de del constructor. Yo creo que es por eso. Entonces ahora vamos a probar de nuevo. Ok, efectivamente, vamos a probar aquí. Lo que pasa es que tengo un error aquí. Yo creo que aquí el atributo, en este caso lo podríamos quitar de acá, para primero ver si efectivamente funciona acá el tema. Entonces vamos a borrar esto de acá, y ahora sí lo probamos. Momento. Si te fijas, entonces es prácticamente bien complejo el tema de acceder directamente a los atributos, independientemente en donde nosotros los coloquemos acá dentro de la construcción de la clase. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace generalmente? Se trabajan, cierto, tal como te decía del video anterior, a través de métodos. Por ejemplo, getNombre, y acá podríamos colocar end,
y colocar acá por ejemplo un return, y ahora en lugar de tratar de acceder a un atributo, podríamos por ejemplo acceder a getNombre, que sería el método, ¿cierto? Y esto ya lo vimos en la clase pasada. Acá el método lo estamos usando para poder mostrar en pantalla los datos del atributo. Ya le vamos a colocar el tema de los modificadores que te decía. Simplemente te quería compartir este error, ¿verdad? Para que te sucediera a ti también y fueras viendo que efectivamente no puedes acceder a los atributos y siempre vas a tener que acceder a ellos a través de métodos. Entonces, ahora sí, fíjate que me muestra lo que tiene asociado el atributo, en este caso, el atributo llamado nom. Sin embargo, ahora sí manejamos el tema de los modificadores. Fíjate que existen tres tipos de modificadores. Acá me gustó mucho esta tabla, te decía que tiene esta página, en donde te dice que tiene en este caso el atributo, el modificador de acceso attr reader, que te permite que el elemento solamente sea de lectura, ¿ya? attr writer, que en este caso te permite que el elemento solamente sea de escritura. ¿Cuál es la idea acá? Mira, la idea es que si tú lo defines como lectura, solamente puedes leerlo, evidentemente, ¿verdad? Y no puedes escribir nada en ese atributo. Si es, en este caso, attWriter, efectivamente tú puedes leerlo, en este caso puedes solamente escribir valores, o escribir, ¿cierto? Asignarle valores, pero no lo puedes leer, ¿ya? Generalmente nosotros vamos a trabajar con el attr accessor, que es, por cierto, el que viene por default en la configuración de los atributos, que es uno de lectura y escritura. Pero por ejemplo, si nosotros le colocamos este modificador de acceso al atributo nom, acá por ejemplo donde se crea, en este caso tenemos ahí el método para que nos ordenemos, ahí tenemos el segundo método, y acá por ejemplo podríamos decir que attwriter nom, entonces ahora es solamente de escritura. Y fíjate, si yo estoy llamando acá al método getNombre, técnicamente lo que debería pasar es que me debería dar un error, ¿cierto? Efectivamente, diciéndome que, bueno, ahí me dice que attwriter no es un símbolo, ¿verdad? Yo creo que eso es porque lo colocamos acá abajo. Tenemos que colocarlo aquí debajo del inicialize. Ahora sí, pero básicamente es un error de acceso de permisos. Entonces, por ejemplo, si lo coloco acá arriba el nom, fíjate, sin nada adelante, ahora lo intento acceder nuevamente y sí puedo acceder. Te fijas, por lo tanto, el modificador de acceso que yo tenía acá lo que hace es indicar que solamente es un atributo que va a tener acceso a nivel de escritura sobre él. Si yo cambio esto, por ejemplo, a reader, ahora, y lo pruebo en este caso en la consola, ¿qué debería pasar? Debería imprimírmelo en pantalla, porque ahora sí lo puedo leer. Vamos a ver, a no ser que lo haya escrito mal yo. ¿Y qué puse yo? Reader. Vamos a colocarlo acá abajo. Ahora sí, no debería dar problemas. Exactamente, te fijas que igualmente vas teniendo problemas con la configuración de los modificadores de acceso. Entonces, generalmente nosotros vamos a trabajar con este modificador de acceso, que es el que te permite entregarle permisos de lectura y escritura a los atributos. Entonces ahora fíjate que con el attr accessor yo podría, por ejemplo, probar acá y me sigue dando un error, ¿eh? Hay un problema y vamos a ver qué pasó. Vamos a ponerlo acá arriba. Hay un problema acá, vamos a ver qué pasó. Ok, lo que pasa es que estoy mal en la sintaxis, ya entendí ya, sí. Mil disculpas muchachos, acá tiene que ser el atributo, el modificador, dos puntos y el elemento. Ahora sí. Entonces, ahora sí, tiene permisos en este caso, ¿te fijas? Vamos a ver cómo es la cosa acá. Se me había olvidado attr. Ok, y no hay que colocarle en este caso el valor acá, por lo tanto, ahora sí entendí cómo es. Entonces, lo colocas acá abajo para que se entienda un poco, porque yo creo que te enreda esta cámara. Esta parte lo que hace, recuerda, es el constructor que inicializa el atributo. En esta zona, después de generar el constructor, lo que haces es indicar el modificador de acceso con los dos puntos, evitando la arroba, y ahora sí deberías poder tener acceso, ¿verdad?, de lectura y escritura del elemento. Si yo ahora, por ejemplo, le configuro el atributo como, por ejemplo, un atributo writer, vamos a ver, vamos a probar. Por ejemplo, un atributo reader o writer, vamos a probar primero el reader.
no debería darnos mayores problemas. Vamos a ver. Algo pasó ahí, perdón. Vamos a ver entonces, vamos a probar acá. Efectivamente, si tiene permisos de writer, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Vamos a ver ahora si de reader, ahora vamos a ver en este caso con el atributo writer, a ver si efectivamente nos da algún tipo de problema. Vamos a probar ahora con writer. A ver, vamos a escribir aquí writer. Mantenemos los dos puntos ahí, ¿cierto? Que esa es la sintaxis que yo estaba escribiendo mal, entonces ahora lo probamos. Efectivamente me permite igual acceder a él, pero ahora estamos trabajando de manera correcta con la configuración de acceso, los modificadores de acceso de los atributos de las clases Ruby on Rails que nosotros vamos a ir construyendo. ¿Te parece? Ok, vamos a ver una segunda cosa que yo creo que es importante que la conozcamos, y es referente al tema del manejo de las herencias. ¿Ok? Mira, si yo tengo la clase trabajo, ¿cierto? En este caso vamos a comentar acá esta parte. Si yo tengo la clase trabajo en donde tengo en este caso el constructor para inicializar el método, el atributo nom, ¿cierto? Con lo que viene en el parámetro que le paso a la instanciación de la clase, yo podría acá abajo crear una segunda clase. Por ejemplo, creo la clase trabajo 2, la vamos a crear entonces class trabajo-2 end. Y ahora fíjate, tal como está acá en el hola controller, vamos a utilizar ese símbolo, el signo menor que, y luego vamos a colocar el nombre de la clase en la cual estamos extendiendo, es decir, vamos a utilizar herencias. Fíjate, vamos a decir que créame la clase trabajo 2 y extiéndela con el menor que de la clase trabajo que está ahí arriba. ¿Ok? Si yo pruebo esto en la consola, no me debería dar errores, ¿cierto? Pero ahora fíjate lo que voy a hacer. Acá en la instancia de la clase, fíjate acá en la instancia de la clase trabajo, ahora voy a llamar a la clase trabajo 2, new, le paso el mismo parámetro, ¿cierto? El mismo parámetro. No tengo absolutamente nada dentro de la clase trabajo 2, sin embargo yo voy a acceder a través de la misma variable t a getNombre. Vamos a hacer la prueba a ver si efectivamente nos funciona. Y nos muestra César Cancino. Voy a cambiar el texto para que por ahí se vea que se generó el cambio. Zapata, por ejemplo. Y ahora ahí está César Cancino Zapata. ¿Te fijas? Entonces, con esto nosotros estamos viendo que generamos primero una clase, ¿cierto? Llamada trabajo. Luego generamos una clase 2 que hereda, ¿verdad?, todos los métodos o eventualmente los atributos que tiene configurados la clase 1, que en este caso sería la clase padre, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, nosotros podríamos hacer lo siguiente para probar. Podríamos, por ejemplo, aquí dentro de la clase trabajo 2, podríamos copiar esto, en este caso el constructor, y en lugar de darle el nombre de la variable n, podríamos darle, por ejemplo, a nom, podríamos darle un valor por default, por ejemplo, valor por default. Entonces ahora, ¿qué debería pasar? Vamos a ver qué sucede. Nos da un error, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la inicialización, en este caso, de la clase 2 también debiera pedirnos un valor, ¿cierto? Y ahora nos carga, fíjate, el valor por default. ¿Por qué? Porque primó, al llamar a trabajo 2, primó el constructor que tenemos asociado a la clase que estamos trabajo por sobre el constructor que está asociado a la clase que en este caso sería definida como clase padre. ¿Ok? Bueno, básicamente eso es lo que les quería compartir en este video. Va a ser un video corto, ya no va a tener mucha ciencia con eso, ya. Tenía este tema pendiente, al tema de del manejo de los modificadores de acceso, y tenía pendiente el tema de la generación de herencias dentro de las clases. ¿Qué nos queda por ver? Nos queda ver el tema de los helpers. Ojo, yo no estoy viendo la arquitectura todavía, me refiero a código.
Me refiero a que nos queda ver el tema de la generación de los módulos y el trabajo con Hatch, que yo creo que es importante también que lo revisemos para poder entender. Vamos a ver un par de ejemplos con eso. Vamos a hacer una clase un poco más completa con unos métodos que reciban parámetros y hagan unos cuantos procesos por aquí y por allá, ya, para poder ir trabajando. De hecho, este proceso lo vamos a generar enseguida. Por ejemplo, mira, acá en la clase de trabajo, para que un poco vamos, y con esto vamos a terminar el video, ya, vamos a generar una funcionalidad en donde, por ejemplo, apliquemos algunas de las cosas que hemos ido viendo en los videos anteriores, porque si no, quizás te vas a ir olvidando. Entonces, fíjate, por ejemplo, vamos a crear un método acá dentro de la clase de trabajo llamado def probando. Bien, vamos a colocar acá el end. Probando va a recibir dos parámetros, en este caso, por ejemplo, n1 y n2. Bien. Y ahora aquí probando, ¿qué es lo que va a hacer? Fíjate, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, por ejemplo, va a retornarte n1 más n2. Bien, sencillo, ¿cierto? Práctico y útil para entender y para revisar un poco y para practicar la sintaxis. Entonces, por ejemplo, acá en lugar de imprimir getNombre, ¿cierto? Que es la que tenemos arriba, podríamos, por ejemplo, imprimir el método probando. Ahora, ojo, el método probando recibe parámetros, por lo tanto, adicionalmente al método que le pediste, al atributo, al parámetro, perdón, que le pasaste a la instanciación de la clase, vas a tener que pasarle un par de parámetros acá, por ejemplo 12 y 13 o 13, a el método que por sí mismo recibe parámetros. ¿Qué es lo que te quiero mostrar acá? Que esto es distinto de esto, porque este parámetro que tú pasaste acá está asociado a la creación de la instancia de la clase, es decir, a esta zona. Esta, en cambio, lo que hace es, en este caso, pasarle parámetros a un método en específico, y lo que va a hacer internamente es mostrarte la suma de ambos. En teoría, vamos a ver si me funciona. Entonces, vamos a probar acá en la consola. Y efectivamente me dice que 12 más 13 es igual a 25. Podríamos hacerlo más complejo, podríamos, por ejemplo, en lugar de eso, colocar acá, por ejemplo, if, ¿cierto? Podríamos colocar un if end, y acá, por ejemplo, decir si n1 es mayor que n2, entonces return el primero es mayor, ¿verdad? Punto y coma acá podrías poner. Y ahora, ¿qué es lo que te debería mostrar? Si n1 es mayor que n2, te debería imprimir ese valor. Podrías colocar acá un else, ¿cierto? Que te retornara el segundo es mayor. Punto y coma. Entonces ahora lo que va a hacer es algo diferente, y ahora ya, aparte de ir conociendo las cosas segmentadas, es decir, una cosa separada de la otra, fíjate que aquí lo que estás haciendo es lo que en pedagogía se denomina ir relacionando conceptos, ¿ok? Y a ir tomando conceptos de las clases anteriores. En cada clase que vamos haciendo, vamos a ir siempre ocupando cosas de las clases anteriores, y es un tema que no es menor a tener en consideración, muchachos. Entonces ahora podríamos probar acá, y nos diría que efectivamente el segundo es mayor porque 13 es mayor que 12, pero por ejemplo ahora si yo coloco 120 acá, me debería decir que el primero ahora es mayor que el segundo. Por lo tanto, ahora el código, el script que yo coloqué dentro del método, que está interactuando con un par de parámetros, ¿ok?, se gestiona y se procesa a través de una inocente condición. Tú dirás en esta parte del video: ah, profe, pero es que ya se está poniendo aburrido porque aquí yo quiero llegar a la arquitectura. Correcto, vamos a llegar a trabajar al manejo del framework, pero te recuerdo, amigo mío, que es importante que entiendas que tienes que ir relacionando conceptos y que tienes que ir generando prácticas de todo lo visto anteriormente, porque si no va a ser bien difícil que se pueda llegar a algún punto, en este caso de algún punto. Podríamos generar otro método, por ejemplo def probando 2 end, y a probando 2 le vamos a pedir un parámetro, por ejemplo n, en este caso n1. ¿Qué es lo que va a hacer ese n1? Podría, por ejemplo, imprimirme acá a través de un for y to, ¿cierto? Creo que así era la sintaxis del for, ya ni me acuerdo ya. Entonces acá to podríamos decir 1
por ejemplo 10 para probar, end, y acá por ejemplo ir imprimiendo puts y, ¿cierto? A ver qué es lo que nos entrega. Vamos a llamar entonces ahora, vamos a comentar esta línea acá y vamos a llamar ahora al método, en este caso solamente sin imprimir nada, vamos a llamar a t.probando2, ¿cierto? Y le vamos a pasar un parámetro, por ejemplo 5. Entonces en teoría nos debería imprimir los números del 1 al 10 por ahora, ¿ok? Porque estamos trabajando con este método y le colocamos acá 10 para probar. Entonces, a no ser que tenga algún error de sintaxis, de hecho efectivamente tengo un error de sintaxis, ok, yo creo que aquí no es TUA, me equivoqué, y acá yo creo que es IN, ahora sí, de hecho ya lo probé en la consola. Ahí está, te fijas, me imprime los números del 1 al 10, pero por ejemplo ahora podríamos hacer que este ciclo fuera dinámico dentro de, y utilizando el parámetro que le estás pasando al método. Por ejemplo, en lugar de 10, podrías decir N1, entonces ahora, si le pasaste 5 acá, él te debería imprimir los números, ¿cierto?, del 1 al 5. Vamos a ver, vamos a probar acá, N1, vamos a ver si lo logramos imprimir. N1, 5, no lo tomó el valor, yo creo que acá nos va a tocar convertir, no, ahí sí, 1, 2, 3, 4, 5, si le pasas por ejemplo ahora el 50, a ver, por ejemplo le pasamos el valor 50, probamos y ahí están los números del 1 al 50, ¿te fijas? ¿Qué es lo que te quiero mostrar con esto? Que fíjate que hasta yo mismo me voy perdiendo con la sintaxis, de hecho me perdí un poco acá, lo reconozco, con el tema de los modificadores de acceso, y es porque yo también estoy aprendiendo a la par de todos ustedes. Yo siempre soy súper franco en eso para que no se generen por ahí problemas de que César quizás se está enseñando algo mal y todo, puede ser. De hecho yo no soy el dueño de la verdad, pero yo estoy aprendiendo paralelamente, en este caso igual que ustedes, al mismo ritmo. En la medida que yo voy generando videos de Ruby on Rails, voy aprendiendo igual al mismo ritmo que ustedes. Entonces, en los próximos videos vamos a ver el manejo de los helpers, en este caso no de los helpers, sino de lo que contienen los helpers, en este caso de los módulos, ya lo vamos a ver igual en un texto y en una consola, ya, y quizás veamos algo en el navegador, porque por ejemplo a través de los helpers se pueden generar cositas reinteresantes. Vamos a hacer un par de pruebas con eso, ¿ok? Y ya después vamos a ir a ver el tema propiamente tal de la creación de los modelos, ¿correcto? Vamos a ir a ver las migraciones y por supuesto la interacción de Ruby on Rails con la base de datos. Primero vamos a trabajar con SQLite, de hecho tengo muchas ganas de en este curso dedicar un módulo del curso. Yo creo que sería prudente, ¿verdad?, que viéramos un poquito de la sintaxis que tiene el SQLite, en este caso revisarlo, ¿verdad?, qué es lo que tiene, qué es lo que hace, qué diferencia tiene con MySQL y todo eso. Sería interesante porque en definitiva lo vamos a usar y todo eso. Y también, de hecho yo me comprometí, ¿cierto?, a que vamos a generar una aplicación funcional conectando Ruby on Rails con MySQL, que es en definitiva yo creo lo que todos ustedes quieren aprender. Bien, espero que les haya gustado el video, perdón por los errores que cometí durante el mismo, ya. Bueno, ya di la explicación respectiva, así que nada, cualquier duda, consulta siempre a mi sitio web www.cesarcancino.com y yo cualquier consulta siempre se la responderé encantado de la vida. Bien, entonces les habló César Cancino desde Santiago de Chile para todo el mundo. Dios los bendiga.